Cuando meditábamos sobre lo que significa el acto de la transfiguración en el Tabor, aquella aparición de los dos grandes de Israel, Moisés y Elías, para dar testimonio de que Jesús era el Mesías, decía que estaba dirigido a certificar de otra manera diferente, como lo hicieron los milagros, aunque esto ya en sí era también un milagro, a certificar la naturaleza divina de Jesús y a garantizar su mensaje dogmático, Él es Dios, y su mensaje moral. Bueno, Jesús quiso hacer esto con tres, a los cuales además los pidió después, unos días más tarde, en el Huerto de los Olivos, que le acompañaran en ese momento dificilísimo de su agonía. Eran el núcleo duro dentro del núcleo de los apóstoles, eran los más cercanos a Jesús. Y Jesús quiso hacer esto para darles un extra de motivación, un extra de fuerza, un extra de gracia, y que resistieran la crisis que el Señor, que no hay que olvidarlo, hombre verdadero es Dios verdadero, que el Señor sabía que se iba a producir. No solamente su muerte, sino la crisis del escándalo, la crisis de fe y el miedo que se iba a producir entre los apóstoles. Bien, y elige a estos tres. Bueno, si Jesús, que todo lo ve porque es Dios, si Jesús sabía que estos tres, de todas las maneras, a pesar de esto, le iban a traicionar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús, por ejemplo, eligió a Judas sabiendo que Judas le iba a traicionar? Es una pregunta, y yo por lo menos me la he hecho muchas veces. Salvo que el Señor no conociera el futuro, y en ese caso no fuera Dios, si el Señor conoce el futuro, ¿por qué elige a Judas? ¿Por qué la gracia extraordinaria de traerse aquí a estos tres? Moisés y Elías aparecen, la teofanía, la manifestación de Dios. Bueno, ¿por qué si después Pedro iba a decir no le conozco y Santiago iba a estar desaparecido por completo y únicamente San Juan iba a estar junto a la Virgen allí? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros que estamos acostumbrados, por desgracia, a que la palabra del hombre vale muy poco y en algunos casos no vale nada. Podría poner un ejemplo que solo los españoles entenderían, por supuesto, y esto no va dirigido solo a españoles, pero los españoles entienden muy bien en el momento coyuntural en que estamos viviendo. De decir, no, el presidente actual del gobierno, que es socialista, Pedro Sánchez, de decir no voy a pactar con Pablo Iglesias porque no podría dormir tranquilo, a decir poco tiempo después somos amigos íntimos y hacemos gobierno de coalición. Es decir, estamos acostumbrados a que la palabra no vale. No vale. Claro, no hablo solo de la palabra de los políticos, o sea, aquello famoso de Groucho Marx cuando dice muy serio, ¿no? Estos son mis principios, pero si no les gustan, pues tengo otros, ¿no? Es decir, esto ha devaluado el concepto de la palabra, de nuestro honor, de nuestras promesas. Por mi honor, ¿pero qué honor tiene usted? Por mi conciencia, ¿pero qué conciencia tiene? Y repito, nuestro comportamiento, y no solo el de los políticos, hace que no entendamos a Dios. Dios hizo al hombre, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y le creó, por lo tanto, libre y responsable. Y no se vuelve atrás en eso. ¿Te ha creado libre? Y va a ir hasta el final con la consecuencia del respeto a tu libertad. Esta es la primera cosa. Entonces, si sabe el Señor que va a pecar, ¿por qué lo hace? Porque te ha creado libre, porque te da la oportunidad, dado que, si no fuera así, es decir, si como sabe que vas a pecar no te da la oportunidad de pecar, nunca pecarías y podrías decir, es que no me ha dado la oportunidad, no sé si pecaría o no pecaría. Entramos en una especie de bucle obsesivo y enfermizo. No, Dios te ha creado libre, Dios creó a Judas libre, Dios creó a Santiago, a Juan y a Pedro libres, les dio la gracia, aquí, en el Tabor, les da un extra de gracia. Después estas personas, con esa gracia, que era más que suficiente
para ser fieles hasta el final, esas personas con esa gracia deciden no secundar la gracia de Dios y traicionan a Jesús. Y el caso de Judas es aún más significativo que el de Pedro, Santiago y Juan. Bueno, es el respeto que Dios tiene por la libertad, que repito, que nos cuesta trabajo entenderlo en un mundo en el cual no se respeta la palabra dada, pero Dios sí que respeta su palabra. Dios es coherente con sus decisiones. Y repito, a los hombres nos cuesta mucho trabajo porque ya no lo somos. Pero luego hay una cosa más que es muy, muy importante. Nosotros conocemos el pasado. A veces se nos olvida nuestro propio pasado. Bueno, depende. A veces tenemos una memoria selectiva para recordar solo lo malo y no lo bueno. Sobre todo cuando alguien ha hecho algo bueno por nosotros. Eso se nos olvida con facilidad. Conocemos nuestro pasado y conocemos nuestro presente. Nuestro presente es el futuro de nuestro pasado. Es decir, lo que ahora estamos viviendo, hace 10 años, 5 años, un mes, un día, era nuestro futuro. Porque todavía no lo habíamos vivido. Y hace un día, hace unas horas, hace 5 años, no sabíamos lo que estamos viviendo ahora. Por tanto, hace 5 años lo de ahora era nuestro futuro, desconocido para nosotros. Nosotros conocemos siempre el pasado y el presente, y nuestro presente es el futuro de nuestro pasado. Pero no conocemos lo de mañana. Dios sí. Es decir, para Dios, el pasado, el presente y el futuro es una línea que Él ve. Es decir, Dios, Cristo nuestro Señor, que es Dios, elige a Judas. Cristo nuestro Señor, que es Dios, da un plus de gracia a Santiago, a Pedro y a Juan aquí en el Tabor. Vale. Y sabía que Judas le iba a traicionar. Le dio la oportunidad de no hacerlo. Le dio confianza, le nombró administrador de los bienes, era un cargo de gran confianza. Y sabía nuestro Señor, cuando le da la oportunidad a Judas, a Pedro, a Santiago y a Juan de recibir esta gracia extraordinaria de la aparición de Moisés y de Elías, sabía que iban a fallar. Les da la oportunidad. Pero lo que nosotros no sabemos, y Dios sí que sabía y sabe, es qué pasó después. Bueno, pero ¿qué pasó después? Después Judas se suicidó. Sí, Judas se suicidó, efectivamente. ¿Sabemos nosotros si el suicidio de Judas fue un suicidio que le llevó al infierno, o que en el último estertor, cuando estaba colgado de la cuerda de aquella higuera, no dijo perdóname? No lo sabemos. Caso de Pedro, Santiago y Juan. Fracaso del intento del Señor en el Tabor de darle ese plus de gracia para que resistieran. ¿Fracaso? ¿Fracaso? Es decir, si uno mira el Viernes Santo como si el Viernes Santo fuera el final de la historia, efectivamente fue un fracaso. Pero el Viernes Santo no es el final de la historia. El Viernes Santo era el futuro inmediato del Tabor, pero no era el final de la historia. Porque Pedro después lloró amargamente. Y no solo lloró amargamente porque tenía cariño a Jesús, porque se dio cuenta que era un traidor, sino quizá también porque recordó esto. Y Pedro después, años 62, 63, 30 años más tarde, aproximadamente, fue crucificado boca abajo en el Vaticano, en la colina vaticana. Y cuando él fue crucificado boca abajo, ¿estamos seguros de que no recordó este momento? Por supuesto, recordó sobre todo, naturalmente, la resurrección del Señor, pero también este momento. Y cuando Santiago fue ejecutado, según la tradición, cortado la cabeza, otros hablan de otro tipo de martirio, fue ejecutado, fue el primer apóstol que murió, por orden de Herodes, uno de los hijos del famoso Herodes. ¿Estamos seguros de que no recordó este momento? Y cuando San Juan, después del primer momento de duda en que sale corriendo de casa de Caifás y sale, le intentan atraparle y le quitan la túnica, se escapa desnudo, se va a ver a la Virgen y después con la Virgen se va al Calvario y está al lado de la Virgen en el Calvario y después la cuida, se la lleva a Éfeso. ¿Estamos seguros de que no recordó este momento? Por eso, repito, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que Dios respete nuestra libertad porque no estamos acostumbrados a respetar nuestras palabras. Y Dios respeta su palabra, nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad. Pero es que además, nuestro futuro
está en manos de Dios. Es Dios el que lo conoce. Y nosotros solo podemos conocer nuestro pasado y nuestro presente. Pero no sabemos lo que podrá ser. Y Dios sí que lo sabe. Te ha dado una gracia, te está dando una gracia ahora. Te dio una gracia en ese otro momento, en ese otro momento. ¿Tú la has aprovechado? Ah, pues ya sirvió, por eso te lo dio. ¿No la has aprovechado? Habría que decir, no la has aprovechado todavía. Por ejemplo, con los hijos. Muchas veces, por desgracia, quizás demasiadas veces, padres católicos están sufriendo, tristes, y sufriendo por ver el fracaso que ha supuesto la transmisión de la fe a sus hijos, a veces a todos, a veces a uno, a dos, bueno. Y dicen, me equivoqué a la hora de educar. Es posible, porque en ese momento tú quizás no te habías convertido, estabas todavía en una, lejos de Dios o en un tipo de religión de cumplimiento. Entonces, ¿qué religión le has ofrecido? Pues una cosa que no tenía el mínimo interés, en el fondo una especie de hipocresía, ¿no? ¿Eso cómo va a traer? Bueno, pero en el caso de que eso no haya sido así, y que tú hayas hecho de verdad lo mejor que eras capaz de hacer, y te has puesto tu empeño, y has fracasado, porque no solo tú educas a tus hijos, les educa la universidad, les educa la novia o el novio, les educan los compañeros, los amigos, y ellos son libres y responsables. Y dice, he fracasado, lo he intentado y he fracasado, y dice, bueno, podía haberlo hecho mejor, porque todo el mundo siempre puede hacerlo mejor. Pero creo que lo intenté honestamente, por lo menos en la medida en que yo era capaz de ver lo que tenía que hacer. Pero tú estás viendo el presente y el pasado, no estás viendo tu futuro, no estás viendo el futuro de tus hijos. ¿Estás seguro de que incluso, aunque tú no estés, tu hijo en el último momento no dirá, la fe de mi madre, la fe de mi padre, Señor, ayúdame, Señor, perdóname? ¿Estás seguro de que eso no ocurrirá? Por eso, cuando uno intenta entrar en el corazón de Jesús, con todo el respeto y la prudencia con que podemos intentar esta osadía, y aquí especialmente en el Tabor, tenemos que pensar que el Señor, en primer lugar, nos respeta nuestra libertad, pero que el Señor no hace cosas inútiles, y que aunque le causó un gran dolor, que lo que Él había hecho aquí no diera el fruto que tenía que dar en el momento oportuno, y Él lo sabía cuando lo estaba haciendo, sabía también que el fruto le daría, no en el momento oportuno, sino en otro momento posterior, pero que lo daría. Porque Pedro, Santiago y Juan murieron mártires. Juan fue martirizado, aunque no murió en el martirio. El fruto lo daría. Aunque no cuando debía de haberlo dado, pero lo daría. Y esto, repito, entrando en el corazón de Jesús, te hace entender su sufrimiento al ver que esas personas a las que Él quiere tanto no dan la respuesta que tenían que dar, pero también te hace entender que Él, como conoce todo, sabe tener paciencia y esperar a que la semilla dé el fruto cuando llegue su hora, porque a lo mejor a esa semilla le llega la hora enseguida y a la otra tarda muchísimo más en llegarle la hora. La lección del Tabor es una gran lección de esperanza para nosotros, de amor a Jesús, que tiene paciencia con nosotros, una paciencia infinita, que no se desespera. No estoy seguro si es San Pedro o San Pablo el que dice en una de sus cartas, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Dios tiene una paciencia infinita, no se desespera. Aunque no dé el fruto que tenía que dar cuando tenía que darlo, no se desespera. Te ha dado la oportunidad, te ha dejado libre y espera. Y espera. Y esto, repito, una gran esperanza para nosotros. Porque también nosotros, en un momento dado, daremos el fruto que el Señor tiene derecho a encontrar, el fruto de la santidad, y los nuestros pueden darlo. Dependerá de ellos, de su libertad, pero pueden darlos, aunque el presente sea oscuro. Me estoy refiriendo sobre todo al presente de nuestras familias en el sentido de la fe. Aunque el presente sea oscuro, hay que dejarle a Dios que haga de Dios. Y Él sabe y permite. Por lo tanto, confiemos y tengamos esperanza en que la gracia dará su resultado. Aunque no dé el resultado cuando nosotros queremos,
aunque quizá incluso no lo veamos, la gracia dará su resultado, y si no lo da, es porque la libertad del hombre es respetada por el Dios que respeta hasta el final aquello que ha prometido. Hacemos un momento de oración en silencio.